Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a lecturar 3 versículos del 1 al 3 para estudiar en esta noche bajo el tema Libertad en Jesucristo. El tema que vamos a estudiar es Libertad en Jesucristo. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor. Todos ya lo tenemos. En el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lecturemos el versículo 2 nuevamente. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Oremos al Señor. Padre bendito de la gloria, te doy gracias una vez más, Señor, en la libertad que tú nos has dado, no simplemente, Señor, terrenal, o no simplemente, Señor, visible, o no simplemente, Señor amado, material, sino esa libertad espiritual que nos has dado. Nos hemos reunido tus hijos, Señor, aquí en este lugar para adorar tu santo nombre, para alabarte y para que a través también de estos medios, Señor, que se está usando para proclamar tu palabra de poder, tu palabra de verdad, que hace libre, Señor Dios amado, al que pone atención, al que lo escucha, Señor Dios amado, al que presta atención al mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, Dios mío, oh Dios, danos entendimiento y sabiduría. Que tu Santo Espíritu, Señor, conceda a todo el que escucha el entendimiento y la sabiduría para comprender tu palabra. Y asimismo, Señora, dame a mí, Señor, la guía y dirección, la iluminación de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para anunciarlo y predicar tu palabra. Oh Dios amado, te bendigo y alabo tu santo nombre, y con tu bendición predicaremos tu santa palabra, y siempre para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. También quiero saludar a nuestros amigos y hermanos que a través de los medios de las redes sociales se conectan también a este programa de esta iglesia en la predicación de la palabra. Amén, que es Filadelfia, desde Huamachuco, Perú, para donde llega al mundo entero, donde se está sintonizando. Entonces usted preste atención también a la palabra. Jesús nos dijo que la palabra que Él nos ha dejado, que Él ha enseñado, son vida. Amén. Entonces cuando prestamos, hermano, atención a la palabra, entonces hay vida en nosotros. Gloria al Señor. No por nosotros mismos, sino por la palabra del Señor. Muy bien, amados hermanos, ya le mencioné el tema libertad en Jesucristo. Libertad en Jesucristo. Mire, libertad en el diccionario se define de la siguiente manera: la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia o su antojo. Eso es la libertad definida. Pero en el concepto bíblico es diferente la libertad. La libertad, entonces, bíblicamente puntualiza la capacidad del hombre libre para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir sus bendiciones. Eso es libertad en el concepto bíblico. Lo que Dios dice: tener esa comunión con el Señor, tener esa unidad, comunión, apego, compañerismo con Dios. Y solamente
esa libertad se logra a través de una persona, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Por eso nunca nos vamos a cansar de proclamar la obra de Cristo. Mire el evangelio tan rico y glorioso que nos ha dejado esta palabra de diferente enfoque para que comprendamos mejor la obra redentora de Cristo Jesús, lo que Cristo ha hecho en beneficio del ser humano. Y hay esa libertad. Mire, vamos a ver por qué esa libertad, queremos esa libertad. ¿Por qué decimos que en Cristo hay libertad? Vamos a ver por qué en Cristo hay libertad. Entonces, mire, en el capítulo 7, versículo 14 de este mismo libro nos dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es el ser humano? En general, el ser humano es vendido al pecado. Y como es vendido al pecado, entonces el hombre es esclavo del mal, del enemigo, de sus pasiones. Por ello necesita ser libertado. No de cadenas, de estar encerrado en una cárcel, en una prisión aquí. Eso puede estar caminando, pero es esclavo. Esclavo de todo el mal, hermano. Esclavo de sus concupiscencias, esclavo de los vicios, esclavo de las pasiones, esclavo entonces de todo lo que el pecado ha traído. Se necesita ser libertado. Gloria al Señor. Por eso solamente en Cristo hay verdadera libertad. Verdadera libertad. Y eso lo contempla la misma naturaleza del ser humano. Eso lo siente en el alma, en el corazón el ser humano. Por eso es que puede lograr muchas cosas. Puede lograr bienes, títulos, puede lograr nombre, puede lograr prestigio, pero sigue siendo desdichado. No encuentra la paz en su alma, en su corazón. No encuentra el bienestar, porque solamente el bienestar espiritual del alma, del corazón, el ser humano va a encontrar solamente en Cristo, cuando esté en comunión con Dios, cuando esté en unidad con el Señor, cuando Él tenga ese acercamiento a Dios. La Biblia nos dice que el pecado nos aleja, nos aparta de Dios, y entonces el problema es siempre el pecado, el mal. Y solamente Cristo quita el pecado, solamente Cristo puede volvernos a ser libres de verdad, como Él nos creó, para gloria de su santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Libertad es tener la capacidad, hermano, de obedecer a Dios. Libertad es la capacidad de poder adorarle con el corazón. Libertad es de conocer a nuestro Dios, el que nos creó, el que nos formó a imagen y semejanza de Él. Y como Él nos ha creado imagen y semejanza, para que tengamos comunión con Él. Por eso, hermano, necesitamos de libertador. Ahora vamos a ver, mire, de qué nos liberta el Señor. ¿De qué liberta Cristo Jesús? Gloria al nombre de Cristo. En esta noche vamos a leer muchos pasajes de la palabra, amados hermanos que estamos aquí en la iglesia, pero los que nos sintonizan a través de los medios también. Bendito sea el Señor. Romanos 6:18. En primer lugar, el Señor liberta del pecado. Ya vimos que el hombre es vendido al pecado. Mire, vamos a ver más claramente. Romanos 6:18 dice de la siguiente manera: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y eso entonces, mire, solamente Cristo liberta del pecado. El pecado no se puede sacar con nada. No se puede sacar el pecado con buenas obras. No se puede sacar con título. No se puede sacar con conocimiento, con ciencia, con teorías. No se quita el pecado. Y si el hombre quisiera lavarse y bañarse sucio de la suciedad del pecado, no puede hacerlo. Mira, cuenta las personas que se sumergen en el mundo del pecado, de la perversión. Por ejemplo, cuando una mujer se sumerge en el adulterio y luego en la prostitución, cuenta muchos testimonios que esas mujeres se sienten muy sucias, muy asquerosas, y que cada rato quieren ir a la ducha y a bañarse, y como que ahí se fuera a quitar. Pero eso no está encima en el cuerpo, sino está en el alma.
Y eso le lleva a una desesperación, le lleva a una vida de desgracia, a una vida de conflicto en el alma. Solamente Jesucristo puede llegar hasta ahí para limpiar el pecado. El profeta Jeremías dice: aunque te amontone lejía y jabón, la mancha de tu pecado continúa. Pero el Señor prometió, nuestro Padre Celestial prometió, y Él dijo que Él enviaría sobre nosotros un agua que nos limpiaría. ¿Y sabe a qué agua se refería? No un agua natural común, sino se estaba refiriendo en un término representativo a la palabra y a la sangre de Cristo Jesús. Amén. Solamente la sangre de Cristo Jesús limpia del pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Este pecado se originó en Adán. Este pecado se originó en Adán. Por eso todo el género de la raza humana tiene el síndrome del pecado, tiene en el alma el pecado. Es la desobediencia a la ley de Dios, es la transgresión de la ley. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Veamos, mire los pasajes. Mire, ahora vamos al Evangelio según San Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 8, cuando Cristo les habló a aquellos que habían creído en Él. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 8, versículo 34. Mire, vamos a ir leyendo ahí unos versículos. Dice de la siguiente manera: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces mire, el ser humano que está sin Cristo es esclavo ¿de quién? Del pecado. Por lo tanto necesita un libertador. Y no puede pagar él para que alguien sea su libertador. O no puede contratar y decirle: tú quieres ser mi libertador, libértame por favor. Ese libertador solamente es Cristo Jesús. Amén. Él libertó allá, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Él libertó porque Él pagó el precio del pecado. Él solamente es el libertador. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro libertador, hermano. Y así es que nosotros, la iglesia, los que hemos creído en Cristo Jesús, por eso hoy somos libres. Amén. Gloria al Señor. Por eso hoy no nos domina el pecado. Hoy no nos jala las concupiscencias. Hoy no nos jala los placeres. Hoy no nos atrae el mundo, porque Cristo nos ha hecho libres del pecado. Amén. Hoy somos siervos de Jesucristo para alabar y adorar su santo nombre. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le alaban al Señor? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque Él nos ha hecho libres, amén. Antes no teníamos gratitud en el corazón, antes no teníamos alabanza a Dios, antes no teníamos conocimiento de Dios, hasta el enemigo nos había puesto duda, nos había puesto cuantas cosas para negar a Dios. Antes nos ponía: no, Dios no existe, Dios no hay, teorías y cuantas cosas. Pero hoy nadie nos puede decir que Dios no existe, porque lo tenemos en el alma, en el corazón, porque lo hemos experimentado, amén. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Versículo 36, mire qué dice: así que si el Hijo, este es el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta noche? Alábenle al Señor los libres, aleluya, gloria a Cristo. Pero alábenle como libre, hermano, no abra su boca. Aleluya. Oiga, no hay ningún libre. Oiga, uno que está esclavo, uno que está en la prisión, uno que está ahí condenado de por vida, cadena perpetua. ¿Usted creerá que tiene gozo en la cárcel por un delito, por mal que ha hecho? Y está ahí encarcelado, está ahí condenado tras las rejas. A veces no puede ver ni el sol del día, o por media hora tal vez lo permitan ver. ¿Cómo estará su alma? ¿Cómo estará su corazón? ¿Cómo estará su vida? ¿Cómo serán sus pensamientos? ¿Qué cosa tendrá? ¿Tendrá deseos? ¿Tendrá felicidad? ¿Tendrá gozo? ¿Tendrá alegría? ¿Tendrá deseos de cantarse una canción o una alabanza? ¿Tendrá ese deseo? No tendrá nada de deseo.
Tendrá planes, tendrá planificaciones, tendrá planes, tendrá algunas metas que cumplir y dirá más adelante en mi vida voy a hacer esto y lo otro y aquello. No, todo se le acaba. Mire, y con el pecado es lo mismo, no tiene ninguna meta para lo eterno. Aleluya. Pero cuando Cristo llega al corazón, cuando le acepta a Cristo como Señor y Salvador, Él sí le hace libre, y entonces encuentra su verdadero norte, su verdadero propósito por el cual Dios le ha puesto en este mundo. Amén. Y entonces hay gozo y hay alegría, entonces hay alabanza, hay adoración para Dios. Por eso le digo, si usted es libre, alábele al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo. Creo que en esta noche hay muchos que necesitan ser libres. Gloria al Señor. Y así es que usted sea libre. Crea en Cristo Jesús y sea libre y verdad. Y verá que el verdadero libre, hermano, alaba al Señor con gozo. No tienen que incentivarlo todavía. Gloria al Señor. Mire, entonces si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pilato le preguntó ante Jesús y le dijo: ¿qué es la verdad? Y se fue, no recibió la respuesta de la verdad y se alejó, porque estaba hablando de la verdad con Jesús, y dijo: ¿qué es la verdad? Pero nosotros tenemos la respuesta. Pilato no tuvo la respuesta, y mucha gente está buscando la verdad. Dicen: ¿cuál será la verdad de las cosas? La verdad, hermano, es la palabra de Dios, es el logos de Dios. La verdad tiene un nombre. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Jesús mismo, Él declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué liberta? La verdad. ¿Por qué liberta la verdad? Porque lo que esclaviza al ser humano es la mentira, el engaño, la falsedad, las medias verdades. Eso esclaviza, pero la verdad liberta, y la verdad es Cristo Jesús y su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:2, lo que hemos leído ahí, y ahí claramente les hice repetir, y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Adorado sea el santo nombre del Señor. Gloria al Señor. Lo que Cristo ha hecho no es, hermano, cualquier cosita. No es cualquier cosita. Algunos, a veces los jóvenes, cuando pues van creciendo, los adolescentes, los jovencitos, se sienten como esclavos en su casa y dicen: quisiera yo ser libre, mejor me quisiera yo ir. Mejor quisiera irme con mis amigos para que yo haga lo que quiero en la casa. Mucho me controlan, mucho me corrigen, mucho me presionan. Quiero irme, ser libre, mejores. Y entonces, esa es una gran mentira. Y por ahí vienen las otras mentiras por el enemigo. Oh, y cuántos, pues por quererse, se han comprometido, por querer ser libres, se han comprometido antes de tiempo, sin saber qué es un compromiso, con cualquiera que se han encontrado, por ahí se han enredado y han dicho: ahí voy a ser libre, mejor ya me salgo de mi casa. Y aquí se han ido y han seguido más peor a una esclavitud, peor, a un sufrimiento más. Por eso, hermano, esos son mentiras, son engaños. Y para que de verdad el joven sea libre, tiene que obedecer al Señor, tiene que obedecer la palabra y tiene que conocerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, hermano, solo Cristo hace libre, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué le ha libertado el Señor? De la muerte. Vuelvo a repetirle: el Señor nos ha libertado de la muerte. La sentencia por el pecado es muerte, pero Cristo Jesús me ha libertado de la muerte y me ha dado vida y vida eterna. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. ¿De qué más liberta el Señor? Entonces, mire, ahí ya justamente dice libertado de la muerte. Justamente la primera parte hemos visto, libertado del pecado. Lo otro, la consecuencia del pecado, muerte, libertado de la muerte. Continuemos lecturando la palabra. Primera carta del apóstol Pedro.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mire, y vamos a verlo más. La muerte, hermano, es terrible, la muerte, consecuencia del pecado. No solamente la muerte física, eso todo vamos a pasar. Pero hay dos muertes más que habla la Biblia: la muerte espiritual y la muerte eterna. Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo estábamos en los pecados? Muerto a los pecados, vivamos a la justicia. En otras palabras, hermano, siendo el ser humano pecador, en sí para Dios está muerto espiritualmente. Entonces no tiene ningún valor para Dios. Y sabe, la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Él es Dios de vivos, no de muertos. Y así es que, hermano, pues cualquiera que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados, dice Efesios, muerto en delitos y pecados. Y entonces Dios no es su Dios. El Dios de este siglo es su Dios, aunque no lo quiera aceptar. Por eso hay que cambiar de dueño. ¿Cómo voy a querer que el enemigo, el Dios de este siglo, sea el que domine mi vida, sea mi Dios? No. ¿Hay oportunidad en Cristo Jesús? Sí hay. ¿Hay esperanza en Cristo Jesús? Sí hay. ¿Está limitado para alguien nada más? No, es para todos, está libre. Todo aquel que quiere ser libre tiene que acudir a Cristo Jesús. Usted quiere ser libre, acuda a Cristo Jesús. Él es el que liberta. No liberta la religión, no liberta una iglesia, no liberta una congregación, no liberta el pastor, no liberta el predicador. El que liberta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. La muerte espiritual. Mire, Él ha libertado de la muerte espiritual. Bendito sea el Señor. Mire, Efesios 2, para rectificar y leer lo que ya habíamos citado, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Por eso, hermano, aquel que está muerto espiritualmente no tiene la esperanza de ir al cielo, porque Dios no lo va a recibir. No recibe muertos arriba, recibe los que tienen vida. Y el que da vida es Jesucristo. Él tiene vida para darnos, tiene vida para dar abundantemente. Él ha pagado el precio para dar la vida en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Gloria al Señor. Y la carta a los romanos, le dije que hoy día vamos a leer muchos pasajes. Gloria al Señor. Capítulo 5, la carta a los romanos, en donde empezamos la misma carta. Capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? No hay nadie que diga: no, pero yo sí creo en Dios, entonces yo creo también en el Dios, en Diosito. Dicen algunos: yo también creo en Dios. Como hace un día atrás estuve conversando con alguien y que tenía familia cristiana, le dije: debes arrepentirte. Me dijo: yo también voy a la iglesia y cuando me invitan y me gusta cantar los coritos y creo entonces eso. Le dije: pero si no tienes a Cristo, no tienes salvación, tienes que arrepentirte. No, y algunos ponen los peros y ponen su misma filosofía, su mismo pensamiento, su misma idea. Pero esa es la verdad, hermano. Si no tiene a Cristo, no tiene vida. ¿Por qué? Porque con la transgresión de Adán le ha pasado la muerte a todos los hombres. Muerte espiritual. Gloria al Señor. Primera de Juan. Entonces, ¿quién es el que da vida? Ahí no dice. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12 dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Alabado sea su santo nombre. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amigo y hermano, usted tiene, la pregunta que usted debe hacerse es: ¿tiene de verdad al Hijo de Dios en su corazón? ¿Lo tiene como su Señor y Salvador? Porque si no lo tiene, si su respuesta es no, entonces está en muerte, y en muerte espiritual. Pero la buena noticia en el Evangelio es, porque siempre es buena noticia el Evangelio. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y la vida está en Cristo Jesús. Por eso volvemos a repetir: solamente, ¿qué tiene que hacer? Humillarse, humildemente tiene que recibir el regalo de Dios en Cristo Jesús, al Salvador, a Cristo Jesús, porque la vida está en el Hijo de Dios. No hay en otro lugar. No está en San Pedro, en San Juan, en María, en San Carlos, en San Lucho, en San Jorge y en todos los sanes. No está. Solamente uno es el dador de la vida, el Hijo de Dios. ¿Y cómo es su nombre? Dígalo, iglesia. Dígalo fuerte, que lo escuche. Jesucristo, amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el que tiene vida. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Por eso nosotros tenemos vida, amén. Aleluya. Y el otro, mire, que liberte el Señor la otra muerte. Esta es la muerte espiritual. Pero la otra muerte, el Señor liberta cuando tiene a Cristo. El Señor liberta, ¿sabe qué? De la muerte eterna. ¿Qué quiere decir muerte eterna? Que está muerto para siempre, separado de Dios por la eternidad. Y cuando hablamos de separado por Dios por la eternidad, quiere decir que va a estar en un lugar de castigo. Hay dos lugares nada más donde terminará toda la humanidad. No fue hecho para la humanidad el lago de fuego y azufre. Fue hecho para el diablo y sus ángeles que se rebelaron, pero está siendo llenado con mucha gente que rechaza el Evangelio, que rechaza al Salvador, que rechaza a Cristo. Usted sea inteligente, amigo que nos escucha en esta noche. Usted sea inteligente, no esté rechazando a Cristo, porque su fin va a ser trágico, de donde nadie le va a poder sacar de allí. Por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que anunciamos este glorioso Evangelio, que un día nos fue predicado también, porque Cristo nos libertó y sabemos lo que hemos recibido, lo que tenemos en Cristo Jesús, la vida eterna. Y así es que Él puede libertarle de la muerte eterna y llevarle a la vida eterna. Gloria al Señor. Apocalipsis 26, mire, dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 26, dice así. Gloria al nombre del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria al Señor. Nuestro país hoy están por ahí los políticos ofreciendo lo que no pueden cumplir. Y todos tratan de ser y esto y lo otro, y agarran el caballito de batalla, que la corrupción, y que este no sabía hacer esto y lo otro así, yo sí voy a hacer. Nosotros, la iglesia, tenemos que, como seres humanos, tenemos que participar en las elecciones, tenemos que ir a votar como el derecho y como ciudadanos, pero no ponemos nuestra confianza en ningún político. No ponemos la confianza en aquel que está ofreciendo. No, él está ofreciendo mejor. Él como que se apega a lo que yo quisiera que se haga. Pero al fin es hombre, hermano. Y dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que pone su confianza en Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Nuestra confianza está en Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Porque todo este sistema está corrupto. El gobierno del hombre está corrupto. Pero ¿sabe qué? Un día la iglesia, el pueblo de Dios, usted que ha creído al Señor, que sigue sirviendo al Señor, y usted que puede desde ahora servir al Señor, un día, dice la palabra, promesa del que sí lo cumple todo, promesa del que nunca ha caído su palabra a tierra. Él dice que reinaremos un día con Él 1000
años sobre esta tierra, amén, antes del juicio final, amén. Ahí, hermano, va a ser un gobierno de justicia y de verdad, porque el que va a estar sentado allá como rey de reyes y señor de señores, sobre todo el gobernante del mundo y los gobiernos del mundo, estará la iglesia en todos esos puestos. Ahí sí va a haber justicia, ahí sí va a haber verdad, ahí sí va a haber abundancia, ahí sí va a haber abundancia de paz y todo, hermano, porque el que va a gobernar es Jesucristo con su iglesia por 1000 años, amén. Y usted, sin ser político y sin hacer propaganda ni campaña política, un día, por eso trabaje para el Señor, por eso dé ejemplo de buen cristiano y sepa que un día vamos a gobernar con Cristo por 1000 años. Mire, pero para los que tienen parte, dice la primera resurrección, la segunda muerte, sea la muerte eterna, y ya no tiene potestad sobre ellos. Gloria al Señor. San Juan 5:24, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aleluya. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga, el que oye la palabra de Cristo y cree en Jesucristo es librado de la muerte eterna. Al contrario, tiene vida eterna. ¿No le alegra a usted, hermano, que tiene vida eterna? ¿Le gustaría quedarse siempre en la tumba y su cuerpo ahí encerrado en un pequeño cajón ahí puesto debajo tierra? No, hermano, el Señor nos ofrece algo más allá. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que serle fieles al Señor. Cada día debemos consagrar nuestra vida más al Señor. Cada día debemos buscarle más al Señor. Amén. Cada día debemos decirle al Señor que haga la obra en mi vida y en mi corazón, que cada día Él me purifique más, cada día sea mejor cristiano, amén. Gloria al Señor, más consagrado al Señor, aleluya. ¿Para qué? Para cuando suene la final trompeta, vuele con Él, amén. Por eso dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y si estamos vivos, seremos transformados y arrebatados. Gloria a Cristo el Señor. Primera a los Corintios capítulo 15. Bendito sea la gloria del Señor. Primero a los Corintios 15, versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero ¿quiénes van a resucitar? En la primera resurrección solamente resucitan los creyentes, y los que se han muerto sin creer tendrán que esperar hasta la segunda resurrección. ¿Y para qué? Solamente para presentarse ante el juicio del gran trono blanco, para condenación nada más. ¿Quién podrá por su propia justicia presentarse delante de Dios y decirle, yo he vivido una vida recta sin pecado? Ya vimos que todo hombre es pecador. Gloria al Señor. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. Él es verdadero libertador, amén. Y así es que Él liberta del pecado, liberta de la muerte, muerte espiritual y muerte eterna. Y el último punto, veamos, Él también liberta de la condenación, muerte eterna, y eso es la condenación. Romanos 8:1, de nuevo volvemos al pasaje que hemos tomado como base para este sermón en esta noche, esta palabra, y dice ahí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es condenación? ¿Qué es condenación? Es darle su sentencia debido a sus actos, como ha vivido. Eso es condenación. Amado amigo y hermano, si nosotros nos presentamos en nuestras propias justicias, todos hemos fallado a la ley de Dios, hemos transgredido el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué nos esperaría? Ser librados ante el gran tribunal de Dios y decirle, bueno, tú si eres limpio, necesitas que
que te dé un lugar en el cielo. ¿Podrá alguien haber así? No. Solamente aquí dice la palabra que no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. En primer lugar, uno, mire, fíjese bien lo que dice la palabra. En primer lugar, porque muchos se han quedado ahí y han dicho, ¿sabe qué? Yo ya he recibido a Cristo Jesús y ha empezado a vivir como se le da en gana. Pensó que simplemente el decir, ya acepté a Cristo Jesús, hizo la oración de arrepentimiento y ya. Y sigue viviendo una vida disoluta, una vida de pecado, con pecados escondidos, y sigue siendo el mismo fanfarrón, sigue siendo el mismo engañador, sigue siendo el mismo ladrón, sigue siendo el mismo borracho, sigue siendo el mismo pendenciero, sigue siendo el mismo pleitista de siempre. Y entonces dice, no, pero yo estoy en Cristo Jesús, no hay condenación ya para mí. No, eso es porque no ha leído bien el versículo. La primera parte sí dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús viven una vida santa, una vida separada del pecado, amén, separada del pecado. Y así es que, hermano y amigo, consagre su vida al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Eso habla la Biblia. No como algunos solamente dicen, en el corazón ve Dios y después puedo vivir como sea, y viven. No, las mujeres, por ejemplo, se cortan el pelo, se pintan, se maquillan, en vez de arreglarse se malogran. Gloria a Cristo. Y también usan ropas indecorosas, ropas que muestran su desnudez, ropas que provocan la concupiscencia, tanto hombres como varones. Por eso el Hijo de Dios, tanto hombre como mujer, tiene que saber vestirse como verdadero hombre o como verdadera mujer. Eso es la parte física. Y la parte espiritual es lo que le digo, lo que le dije hace momento. Mire, entonces dice ahí la palabra, porque en Cristo Jesús dice, los que no andan conforme, ¿a qué? A la carne. ¿Y qué tiene la carne? ¿Qué tiene la carne? Malos deseos. ¿Qué más tiene la carne? Los frutos de la carne, ¿se acuerdan? Tiene la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad, nos va a guiar a obedecer la palabra. Gloria al nombre del Señor, amén. Y así es que, amados hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en palabras resumidas, los que están viviendo en obediencia. Obedece en la iglesia y obedece en su casa, obedece en todo lugar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya no hay condenación en Cristo Jesús, pero viviendo en obediencia. No simplemente haciéndome y decir, soy evangélico y ya. Y porque muchos se han confundido y dicen, ya soy evangélico, ya me hice del evangelio también. Y piensa que es una religión. No es una religión, es una comunión con Dios, es una relación con Dios. Y esa relación, el que nos lleva es el Espíritu Santo, el que tiene que guiarnos nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 3:19, volvamos al Evangelio San Juan 3:19, para ir concluyendo la palabra del Señor en esta noche. Liberta, Cristo Jesús liberta de la condenación, pero viviendo con la guía del Espíritu Santo. San Juan 3:19, y los que no aceptan, pues peor todavía. Mire, dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. El hombre se sentencia solo. Muchas religiones, falsos maestros, falsas religiones, ¿sabe qué dice? No, pero ¿cómo Diosito va a mandar al infierno a las personas? A ver, ¿tú lo mandarías a tu hijo que se queme? Pensamiento de hombres, hermano. No es un pensamiento bíblico. ¿Sabe? Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Por eso envió a su hijo a este mundo a morir en la cruz del Calvario, a sufrir terriblemente. ¿Para qué? Para que usted y yo no vayamos al infierno. Hay oportunidad en Cristo Jesús, pero aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Eso es Jesús.
Y los hombres amaron más la luz, más las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? El hombre por sí solo se está yendo a la condenación por rechazar a Jesucristo, por rechazar el Evangelio, por rechazar la salvación que Dios ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 5:24, ya lo hemos lecturado ese pasaje, pero volvámoslo a lecturar. San Juan 5:24. Entonces dice ahí que no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que tiene vida en Cristo Jesús, dice, no vendrá a condenación. En Cristo Jesús, viviendo como a Él le agrada. Y para concluir, un pasaje en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice la Biblia, habla la Biblia de condenación, que van a ir la gente a la condenación, sí, pero ¿por qué se va la gente a la condenación? ¿Por qué Dios los pone en ese lugar de condenación? Porque Él es malo, como que a unos condena y a otros los favorece. No, la decisión tiene cada ser humano. Dios ha puesto la decisión en cada ser humano. Ha puesto la decisión en ti, hermano, en ti, amigo. Que uno mismo lo decida a dónde quiere ir, en dónde quiere terminar. Al pueblo de Israel, cuando le sacó de Egipto, le dijo: hoy he puesto delante de ti dos caminos: el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de la prosperidad, y también el camino de muerte, el camino de desgracia. Escoge tú por cuál de ellos vas a andar. Libre albedrío para el ser humano, para que escoja. Y luego dice: pero yo te aconsejo que escojas el camino de la vida, el consejo divino. Amigo y hermano, siempre escojamos el camino de la vida. No nos apartemos los que estamos en el camino, no nos desviemos, no dejemos que el enemigo nos engañe con cuantas falacias, con cuantas mentiras. El mundo tampoco, el pecado, nada. Sino que permanezcamos en la verdad y agarrémonos de Cristo y digámoslo, que el Espíritu Santo nos guíe siempre en la verdad, porque Él solamente nos va a guiar en la perfecta verdad. Para eso ha sido enviado el Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces sometámonos al Espíritu Santo, sometámonos a Cristo Jesús, sometámonos a su palabra. Y aquel que todavía no ha recibido a Cristo, amigo, usted que está en vida tiene oportunidad. Si usted rechaza el Evangelio, será tarde cuando reaccione. Cuando ya esté en la condenación, de ahí nadie le podrá sacar. Por eso hoy usted escucha la palabra y el consejo divino dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hoy es el día de salvación. Amigo, hoy es el día de salvación. No espere mañana, del mañana nadie tiene certeza, pero estando en Cristo Jesús estamos seguros. Para el futuro, para el mañana, desde hoy, porque estamos en las manos del Señor. Y así que no rechace al Evangelio. Venga Cristo Jesús, que Él le ama y le quiere salvar. No quiere que usted vaya a la muerte eterna, a la condenación, porque solamente Cristo Jesús liberta. Gloria al nombre del Señor. Solamente Jesucristo es el libertador. En Él hay verdadera libertad. Estar libres del pecado no es correr tras mis deseos, ser libre, sino cumplir de verdad en este mundo el propósito de Dios por el cual me ha dado la vida. Y Él quiere que tenga vida eterna. Y Él quiere que sea libre. Él quiere que yo sea uno que posea las moradas que Él ha ido a preparar. Y Él pronto regresará. ¿Cómo está su vida, amigo y hermano? ¿Usted está libre? Si no está libre, en esta noche haga esta oración conmigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús
por habernos ayudado a predicar tu santa palabra, la única verdad y la esperanza para el mundo perdido, para el hombre y la mujer, para el joven, para el niño, para el anciano, Señor amado, para todos, Señor, razas y colores, Señor, de todo, Dios mío, porque para todos usted ha dado el Evangelio y hay esperanza en usted, Señor. Gracias, bendito Salvador, y aquel Señor que es sabio y entendido y en esta noche dice: Señor, yo quiero esa libertad, yo quiero ser libre, yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese gozo. Usted, Dios mío, acérquese a esa vida, Dios amado, en el nombre de Jesús. Bendito Salvador, liberta al que está perdido, rompe las cadenas del pecado, rompe, Señor, las cadenas de esclavitud que el enemigo ha puesto. En el nombre de Jesús, libértalos de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la religión, Señor, falsa, de la errada, Señor amado, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, resplandezca, Señor, en sus corazones Jesucristo el Salvador, aleluya. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor amado. Bendito sea su santo nombre. Sigue en oración, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted ore por las vidas que han escuchado la palabra. Ore por los que no son libres. Ore por aquellos, tal vez familiares, amigos, parientes, también para que ellos sean libres y conozcan esta verdad. Aleluya. Y usted, amigo, si en este día usted ha escuchado esta palabra y usted quiere ser libre, está cansado del pecado, no ha encontrado paz en ninguna cosa del mundo, usted se ha sumergido en cuántas cosas, en cuántos pecados, cuánto ha estado practicando, el enemigo le ha engañado, sabe, solo Cristo le puede hacer libre. Si de todo corazón usted viene hoy al Señor, Él le hace libre, libre, porque Él lo ha hecho ya libre en la cruz del Calvario, pero usted falta que reciba en su corazón. Y ore conmigo: Señor, te doy gracias, porque en esta noche he escuchado tu palabra y sé que solamente Cristo me puede hacer libre. Yo te necesito, Señor. Ven a mi vida. Yo creo en Jesús, que es el libertador, que Él perdona pecados, que Él me salva del pecado, de la muerte, me liberta de la condenación. Yo creo en Cristo Jesús. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida. Ven, Señor, y hazme libre del pecado, libre de la esclavitud, del pecado y del enemigo. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Ven a morar en mi corazón, en mi vida, y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu, para seguir tu camino de justicia y de verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús, el libertador. Gracias, Jesús, por libertarme. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted es libre. Gracias, Señor, por tu bendición y tu palabra. Le damos la honra y la gloria y la alabanza y adoración al bendito nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Dele aplausos al Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga y sigamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón hasta que Cristo venga. Amén. Todo el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.